a dos periodistas que admiro, que respeto y que usted ve y escucha aquí en Sin Censura. Saludo primero a nuestra corresponsal Alina Duarte, a quien usted sintoniza cuando conduce su espacio orgullosamente todos los domingos a la 1 de la tarde aquí en Sin Censura TV, Sin Censura Presenta y Sin Censura Media, y obviamente con el reporte diariamente de lunes a viernes a través de Sin Censura Nocturno. Querida Alina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches, saludos a ti y a todo el auditorio. Claro que sí, ya estamos aquí, listas para reportar. Muy bien, pues saludo también al periodista Oriol Mayó, a quien nos da mucho gusto saludar nuevamente en esta trinchera independiente. Oriol, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas tardes, cada día mejor, creo. Qué bueno, qué bueno. A ver, ¿cómo vieron? Déjenme empezar por eso. ¿Cómo vieron la Asamblea General de la ONU, el discurso de Marcelo Ebrard, la insistencia de México para que se levante el bloqueo a Cuba, la denuncia de México por el tema de las vacunas y la falta de acceso a los más vulnerables? Básicamente de la mano del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard va a dar la cara por México. Y bueno, ¿qué nos deja esta Asamblea General de la ONU, estos discursos, estas presentaciones, estas reflexiones, Alina Duarte, desde tu trinchera? Bueno, en realidad la Asamblea de las Naciones Unidas, ya lo habíamos dicho, la importancia radica en que todas las voces tienen el mismo espacio, sea lo mismo Sudáfrica, que Estados Unidos, sea lo mismo Corea del Sur, que, bueno, en este caso Afganistán no, porque todavía estuvieron los talibanes solicitando su participación dentro de la Asamblea de las Naciones Unidas, y es muy importante para mí lo que ocurrió ahí en la representación de México, un canciller que habló nuevamente de la redistribución de las vacunas, pero también y de manera insistente y contundente el tema del bloqueo a Cuba, algo que pareciera menor, pero que claramente está visibilizando este liderazgo de México dentro de la región. No es cualquier llamado, es hablar de un bloqueo que ha impuesto Estados Unidos durante más de 6 décadas a una pequeña isla que aún así ha logrado desarrollar varias vacunas y que ha sido tema incluso regionalmente en el tema de la CELAC o también a nivel mundial. Cuando comenzó la pandemia logramos ver la importancia de la brigada Henry Reeves y ahora, ¿no?, con estos médicos desplegados por todo el mundo, y ahora viene el canciller nuevamente a insistir en ello, una postura que México ha reiterado. El mismo presidente Andrés Manuel ha dicho en este tema de las vacunas que es necesaria la distribución de las mismas y que en algún momento fue bastante duro hace unos meses diciendo que la ONU parecía más florero que otra cosa porque no habían logrado desarrollar un mecanismo de distribución equitativa de las vacunas. Entonces yo creo que fue bastante conciso, bastante prudente y mesurado, nuevamente sin apelar a la confrontación, pero yo creo que México la tuvo bastante clara en lo que respecta a las Naciones Unidas, ¿no? Oriol Mayó, ¿cómo viste tú los discursos, la participación de México? Bueno, yo, para empezar, como tengo cierta manía más en Obrador, no puedo evitar su historia, la recuerdo demasiado bien. A Ebrard siempre me recuerda la frase clásica de candil en la calle, oscuridad en la casa. Es decir, lo que dijo Ebrard lo hubiera podido decir Obrador. Finalmente está leyendo las líneas básicas y clásicas ya expuestas por Obrador en el discurso del 16 de septiembre y en otros momentos, en este verano del destape internacional de Obrador, en el cual finalmente ha tomado unas posturas claras y precisas a través de lo de la CELAC, de la invitación a Díaz-Canel. Entonces, de una otra forma, Ebrard está repitiendo, sintetizando esos puntos claves que, digamos, la presidencia de México ha decidido adoptar como una línea de multilateralismo y de una idea precisa, histórica, de una recuperación de una línea histórica de México que se perdió a partir del supuesto abrazo entre los intereses comerciales de Estados Unidos y de las élites mexicanas, empresariales y políticas, que se definió con Salinas de Gortari. Este abrazo que ha comportado unos lastres fundamentales y una carencia de autonomía
internacional, unos lastres brutales, se está empezando como mínimo a poner en la mesa. A resolver, vamos a ver, porque obviamente los discursos en la Asamblea General pues, son una forma de brindis al sol. Obviamente lo que importa es el Consejo de Seguridad, quién tiene o no tiene veto, quién consigue que el órgano de decisión de la ONU, la que realmente pues, permite operaciones internacionales, en algunos casos de la peor forma, a través de esa forma tan terrible del llamado derecho de protección, por motivos humanitarios. Entonces yo diría que Ebrard ha repetido consistentemente, bien, con toda la corrección necesaria, pero yo siento que habría sido mucho mejor que Obrador lo dijera, porque finalmente esa es su línea, es su pensamiento y pues tampoco hace falta un ventríloco. En ese caso muchos presidentes acudieron a la Asamblea General de la ONU, se pensó y se dijo que quizá podría acudir Obrador, pero en todo caso, pues bueno, está bien, es un muy buen resumen de ese septiembre de posicionamientos que México ha tenido, que hay que seguir, que hay que mantener. Obviamente todos los temas se han tocado, las vacunas obvio es un tema. Imaginemos si México hubiera seguido el mecanismo COVAX, madres, estaríamos yo en el 5% de vacunación. Esa es la realidad. En cambio, en Estados Unidos, pues ahí van regalando vacunas en los centros comerciales, mientras no ha habido ninguna política realmente de apoyar. O Estados Unidos solito hubiera podido prácticamente vacunar a toda América Latina si hubiera querido. Mientras tanto, prefieren regalar sus vacunas en los malls y en las farmacias CVS. Dicho esto, me parece bien, pero no puedo olvidar que Ebrard no juega solamente a ser canciller, que su juego es terrible, que compra periodistas para atacar a gente como Hugo López-Gatell y que prácticamente está jugando un juego ya muy perverso. A mitad de sexenio yo creo que está rompiendo las normas mínimas de decencia en campañas. No estamos en el año 23. Estamos en el 21, estamos apenas pasando las intermedias. Entonces, perdóname a veces que yo, cuando veo Obrar, me acuerdo de esa casa que se robó en la Roma Norte, me acuerdo de sus negocios turbios en Honduras, me acuerdo de muchas más cosas, digamos, y del estilo que tiene y no ha perdido de comprar periodistas. A ese hombre le gusta el chayo, sabe quién lo cobra y quién no. Entonces diría que seguiría y terminaría aplicando que no me gusta. Como bien dice Obrador, el candil en la calle, la oscuridad en la casa, no me parece lo mejor. Ahora bien, mientras sea canciller, estamos de acuerdo, no ha sido mal político, pero a veces creo que habría faltado salir un poco de México y en una asamblea como esta, donde hubo grandes discursos interesantes, que el mismo Obrador se hubiera encargado de decir lo que el ventríloco dijo el viernes. Pues qué fuertes declaraciones de Oriol Mayó, mi querida Lina Duarte. ¿Tú también piensas que hizo falta el presidente?